Hola, todos y todas. Bienvenidos a un nuevo live de IADEPS. Hoy día tenemos un invitado súper entretenido con una charla bien práctica y bien poderosa. Antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción sobre el evento que estamos armando. IADEPS es una comunidad que trata de juntar a eh, desarrolladores que trabajan en herramientas basadas en IA. En particular, tenemos un foco bien potente sobre modelos de lenguaje. Y la idea es que vamos a tratar de revisar hoy toda la información sobre esta conferencia. La conferencia la hospeda la Universidad del Desarrollo, la Facultad de Ingeniería. Va a ser el 9 de diciembre. Ese es el evento presencial en el que vamos a estar en el aula magna de la UDD haciendo esta conferencia IADEPS, en donde nos vamos a juntar a hablar sobre todos los detalles respecto a cómo desarrollar usando inteligencia artificial. Alejados del humo, les voy a contar a quienes ya tenemos confirmados para esto. Nuestro charlista principal es Alonso Silva, lo tuvimos presente en la charla anterior. Y bueno, Alonso es un investigador de Bell Labs, ha presentado en las conferencias más importantes de Europa, e incluso presentado en el Parlamento Europeo, y nos va a hablar sobre algo bien particular, que es potenciar el RAG, la generación aumentada, con recuperación, pero usando grafos, que es lo típico que ustedes deben, si se han metido en los problemas de RAG, seguro han escuchado, oye, para solucionar esto tienes que usar grafos. Bueno, lo lees un montón, pero no te dice cómo los usas, para qué sirven, ¿ya? Alonso va a tratar de esclarecernos eso en una presentación súper entretenida que va a estar en la conferencia presencial el día 9 de diciembre. Además, nos va a acompañar la gente de CodeGPT, ¿ya? Sí, es bien difícil hablar de IA generativa en Chile sin hablar de CodeGPT, que probablemente es la startup más representativa de este movimiento en Chile. Tienen una extensión en VS Code que tiene millones de descargas, tienen usuarios en 150 países. Y Víctor es uno de los ingenieros a cargo de un proyecto bien interesante en el que hacen exploración de repositorios de código también usando grafos. Víctor es una de las mentes detrás de eso y nos va a mostrar una herramienta muy potente, y la idea es que estemos todos compartiendo y podamos conocer en persona a estos equipos que están creando estas tecnologías. Pronto vamos a anunciar el resto de los charlistas para que tengamos ya la lista completa. La cita es para el 9 de diciembre. No vamos a ver, no es la conferencia de inteligencia artificial común y corriente. Aquí la idea es alejarse del humo, no van a haber presentaciones comerciales ni presentaciones súper académicas. El objetivo es no hablar del futuro, sino construirlo, programarlo derechamente. Así que lo que vamos a ver es un montón de código y un montón de recetas prácticas para sacar adelante esto. Para dar una idea bien clara de lo que se trata, estamos haciendo este ciclo de charlas en línea. Partimos la semana pasada con una charla introductoria de cómo incluir LLMs en las aplicaciones. Esta semana vamos a hablar de cómo traducir búsquedas a SQL con nuestro invitado de hoy. Vamos a tener otras dos charlas el próximo lunes y el lunes que sigue para terminar el 9 de diciembre con nuestro evento presencial. ¿Ya? La idea es que estas charlas les den una sensación muy buena de qué se van a encontrar en este evento presencial. Y en particular para esta segunda charla nos acompaña Bruno Stefoni, que es un AI Engineer de Cloudworks. ¿Por qué nos acompaña? Nos acompaña porque... Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola. ¿Y tú? Uno vio todo lo que estábamos armando en redes sociales y escribió, dijo, oye, qué entretenido esto. Y yo de inmediato vi lo que estaba haciendo y dije, oye, ¿por qué no quieres participar? Y eso es un poco lo que es IADEPS. IADEPS es convocar comunidad. Todos los que estén entusiasmados en compartir su conocimiento van a tener su espacio. Así que, Bruno, bienvenido a esta experiencia y te dejo el mando. Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación antes que todo.
¿Estamos listos con el PPT? Sí, ya, qué bueno. Bueno, yo hoy día les voy a hablar, voy a mostrar un poquito de código también, porque ese es el espíritu, me dijeron, de este ciclo de charlas, así que me parece muy bien. Les voy a hablar de un caso real, pero obviamente no es exactamente lo que hicimos, porque hay que firmar NDAs y todas esas cosas para no exponer secretos, ¿cierto?, de empresas, pero es una aplicación muy concreta de un modelo de lenguaje, ¿sí? Y esto es para traducir queries, es decir, lo que uno pone en una barra de búsqueda, a SQL, ¿cierto?, a como lenguaje estándar para hacer consultas en una base de datos y con eso obtener resultados, ¿sí? Entonces, la agenda hoy día, bueno, vamos a hablar un poco de términos comunes que se encuentran cuando uno habla de estas cosas y quiero como traducirlos para tener como eh, una comunicación con ustedes y que entiendan cuando yo hablo de una sigla, entiendan de qué se trata esa sigla, ¿cierto? El contexto del escenario, cómo eran los datos, cómo resolvimos esto, algunos resultados y, bueno, los aprendizajes también al final. Bueno, cosas típicas que voy a decir hoy día. LLM, ¿cierto? Es un modelo de lenguaje, por ejemplo, ChatGPT, por ejemplo, Claude de Anthropic o Gemini de Google, ¿cierto? Hay muchos más, como Llama de Meta, etc. Todos estos modelos de lenguaje, que es lo que ha sido esta revolución últimamente, que pueden manejar texto, ¿cierto? Pueden manejar también imágenes, hay otros que son multimodales, pero por hoy día vamos a hablar más que nada de texto. Tenemos lo que es SQL o SQL, ¿cierto? Que es el típico lenguaje estándar. Si alguien se ha metido en una base de datos y ha escrito select from, entiende lo que estoy hablando, ¿cierto? Y con esto tú puedes como tener como ciertas vistas de tablas y obtener datos, ¿cierto? Después tienes lo que es un search query, que sería básicamente cuando un usuario entra, por ejemplo, a Google, ¿cierto? Y pone lo que él tiene como en su cabeza, por así decirlo, una idea de lo que está buscando y lo traduce en ciertas palabras y lo pone en una barra de búsqueda, ¿cierto? Y por último también está lo que es el RAG. Entonces, RAG es un poco más nuevo, entonces voy a hablar un poquito más de esto. RAG se entiende como Retrieval Augmented Generation. Es una técnica que ocupa datos relevantes y se los da, por así decirlo, a un modelo de lenguaje para aterrizarlo, ¿sí? ¿Qué significa aterrizarlo? O como dicen en inglés, grounding. Bueno, voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay, primero es como un system prompt, que sería la instrucción general que uno le da a un modelo de lenguaje. Eres un chatbot en una página educativa que habla de flora y fauna, ¿sí? Entonces el usuario puede entrar en el chat y decir cuál es tu animal favorito y el asistente dice mi animal favorito es la jirafa, ¿sí? Está bien. ¿Qué pasa con el siguiente ejemplo? El mismo, eres un chatbot en una página educativa y hablas de flora y fauna en Sudamérica. Entonces estás dando un poquito más de contexto. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el puma, que es un ejemplo de un animal típico de Sudamérica. Como que está siendo un poco más cercano al usuario, ¿cierto? Y aquí viene otro ejemplo, que sería, eres una chatbot de una página que habla de flora y fauna relevante al usuario, que es de un cierto país, y algunos animales típicos son animales del país. Entonces, cuando el usuario va y pregunta, ¿cuál es tu animal favorito? Ocurre que tú te sabes la sesión del usuario con su IP y sabes de dónde viene, por ejemplo, es del sur de Chile. Vas y buscas una base de datos donde tienes datos de animales, por ejemplo, y dices, en Chile los animales típicos, por ejemplo, pueden ser el huemul, el pudú y el cóndor. Entonces el asistente ahora tiene todo ese contexto, tú se lo inyectas, ¿cierto?, al system prompt, que sería como sus instrucciones, y ahora el asistente puede dar una respuesta un poquito mejor. Quizás mi animal favorito es el pudú, ¿sí? Que puede ser un poquito más entretenido para el usuario que, oh, yo también, o yo conozco el pudú, he visto uno, ¿cierto? Entonces, con eso, este es un ejemplo un poco burdo, pero la idea de esta es como que entiendan que hay una especie como de base de datos por atrás, que tú vas, haces una consulta chiquitita y rápida, y lo usas para darle como más contexto al LLM para que tenga una respuesta aún mejor, ¿sí? Esto también se puede usar, por ejemplo, si haces preguntas muy complejas y tienes como una base de datos como una especie de Wikipedia donde tú vas y haces como una query por similitud entre lo que estoy preguntando y mis conocimientos y lo pones como contexto para que el LLM tenga como un buen contexto de qué estamos hablando, cuáles son como definiciones del dominio de la conversación que estoy hablando, que son muy relevantes para yo tener una buena respuesta o una respuesta que sea más verídica, ¿cierto? Esto igual ayuda mucho como a disipar un poco las alucinaciones. Obviamente no las disipa por completo, pero también ayuda. Y eso es lo que se conoce como hacer grounding, ¿cierto?, de un LLM. Voy a hablarles de un escenario. Entonces, para hablar de este contexto, de este escenario,
voy a ocupar la técnica STAR. STAR es como una típica técnica que te enseñan cuando tú estás en Estados Unidos y quieres entrevistar. Es si alguien te pregunta, cuéntame una vez que hiciste algo, ¿sí? Tienes que ocupar el STAR. Entonces, STAR es que tú vas a hablar de la situación, cuáles eran las tareas por hacer, cuáles fueron las acciones que tomaste y cuál fue el resultado. ¿Sí? Eso se entiende por STAR. Entonces, la situación es, imagínate, hay una empresa legal que tiene datos de juicios y quiere un motor de búsqueda interno, donde el usuario escribirá una consulta en lenguaje natural, es decir, con palabras como te preguntaría a otra persona. ¿Sí? Entonces la idea sería crear una base de datos para hacer un tipo de búsqueda híbrida. Voy a hablar en un segundo de qué se trata esto. Y voy a crear un traductor de texto a SQL, es decir, el usuario me va a poner su intento o su idea de lo que él quiere buscar y yo voy a interpretar esto y voy a traducirlo a SQL. ¿Sí? También voy a mostrar un ejemplo más adelante. Entonces, teniendo esas dos tareas en mente, unas acciones que puedo hacer son ahora voy a explorar los datos, voy a crear y guardar los embeddings, también voy a hablar de qué se trata esto, y voy a programar un traductor usando un LLM que va a poder como traducirme este lenguaje natural a SQL. ¿Sí? Y ahí vamos a hablar también de los resultados. Entonces, lo más importante acá, obviamente, son los datos. ¿Sí? Entonces, la primera acción acá, como yo dije, voy a mirar los datos. Entonces, es una base de datos normalizada y la idea sería como tener vectores y su metadata asociada. Entonces, por ejemplo, mis datos son un ID, un caso, por ejemplo, acá puse un Bruno versus el Estado de Nueva York. Entonces, esto sería como un típico título de caso acá en Estados Unidos. La fecha, la ubicación, entonces ahí puede haber una dirección, ¿cierto? Y ahí quizás viene un resumen. El resumen puede ser como, este caso trata de tanto, 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 el demandante quiere esto, cosas así, ¿cierto? Un texto, básicamente. Después ya vendría, por ejemplo, lo que serían los embeddings. Entonces, entiéndase por embedding como un vector, ¿sí? Para crear un embedding del texto, tú tienes que elegir un modelito, ¿cierto? Tú puedes crear tu propio modelo, pero hoy en día todos usan algún modelito. Por ejemplo, yo puedo usar el de ChatGPT, puedo usar el de Google Gemini. En este caso, me acuerdo que usamos el de Anthropic, que se llama Claude, ¿cierto? Y aquí, básicamente, tú pasas el texto por el modelo y te entrega un vector, ¿sí? Te entrega un vector que es una representación del texto. Entonces, por ejemplo, este sería el embedding de el nombre del caso Bruno versus State of New York, ¿cierto? Y eso tú lo puedes guardar en una columna que le voy a poner nombre embedding, ¿cierto? Entonces esta columna va a contener los vectores, ¿sí? Nombre embedding, como puse aquí abajo, es una columna que puedes tener, por ejemplo, una base de datos tipo Postgres, ¿sí? Y puedes hacer esto usando una extensión que hoy en día está bien popular que se llama pgvector, ¿sí? Y ahí puedes como manejar vectores y hacer como otras operaciones, que voy a hablar un poquito también más adelante. Dado esto, nota aparte, ¿verdad? Que puse esta diapo. ¿Qué se entiende por estos vectores, cierto? Están los embedding models. ¿Qué significa que yo un texto lo paso al vector, cierto? Al final un vector es una seguidilla de números. ¿Qué significan, cierto? Hay un canal de YouTube que es buenísimo, que se llama Three Blue, One Brown, que lo recomiendo mucho, que habla de los embedding models, que habla de cómo tú al final tienes una representación del texto en un espacio vectorial. Por ejemplo, en este caso, si lo usamos en 3 dimensiones, lo puedes representar como estas flechas, ¿cierto? En este plano cartesiano. Y si tú pones el embedding o el vector que representa una palabra como mujer o hombre, ¿cierto? Y después pones otros relacionados, te fijas como la diferencia entre ellos tiene como la misma magnitud. Es decir, tú puedes ir de hombre a mujer recorriendo un camino casi equivalente que ir de tío a tía, ¿sí? Entonces, estos modelos que crean vectores para palabras tienen un sentido semántico en la posición que están en todas sus dimensiones, ¿sí? Es decir, si es que dos vectores están cerca, se entiende que tienen una semántica, un significado más o menos parecido, ¿sí? Y también las diferencias entre ellos tienen este sentido también. Por ejemplo, si tú vas, creo que de rey a reina, debería ser parecido que si tú vas de hombre a mujer también. Debería atravesar como este espacio vectorial en una magnitud y una dirección muy similar a este vector de diferencia, ¿cierto? Entre hombre y mujer. Y eso, es todo un tema, es una nota aparte para que entiendan un poco por qué yo estoy guardando estos vectores de este texto en mi base de datos. ¿Cuál sentido hace? Bueno, estas representaciones después yo las puedo usar para encontrar cuáles son como los conceptos más cercanos a esto, ¿sí? Que lo voy a usar más adelante. Imagínense ahora una consulta, ¿sí? Por ejemplo, un abogado quiere buscar casos sobre propiedad intelectual desde el 2020, ¿sí?
Si yo, como ser humano, leo esto, lo puedo traducir, ¿cierto? Puedo hacer como un select. Tengo mis embeddings, mis vectores de los resúmenes de los casos. Puedo crear aquí llamando a un endpoint que hace los embeddings, que hace los vectores, y puedo decir, créame el vector de propiedad intelectual. Este operador de aquí busca la cosine similarity, cosine similarity sería como, por así decirlo, calcular el coseno del ángulo entre los vectores, ¿ya? Para ver que sean más o menos parecidos, ¿cierto? Y eso va a ser la distancia. O sea, si es que mis vectores tienen un ángulo muy pequeño, son muy parecidos, ¿sí? 1 menos el coseno del ángulo me daría la distancia, ¿sí? De estos dos vectores. Y eso implicaría que son muy cercanos, son conceptos muy similares, y por lo tanto debe ser algo relevante que yo debería sacar de mi base de datos. Entonces yo tomo todas estas distancias de mi base de datos, comparándolos con el embedding o el vector de propiedad intelectual, hago un filtro por la fecha, ¿cierto? Desde el 2020, y los ordeno por distancia, ¿sí? Y de esta forma, los top 10, por ejemplo, probablemente van a ser casos que van a tener mucho que ver con propiedad intelectual. ¿Sí? Este sería como un ejemplito. ¿Ya? Pero esto todo lo hice yo como un ser humano, leyendo esto, traduciéndolo a SQL, ejecuto la tabla. ¿Cómo puedo automatizar esto? ¿Sí? Hay muchos métodos para hacer texto SQL. Hoy día voy a hablar de uno en particular. Y usamos algo que se llama tool use, que es lo que permite Claude en Anthropic. También hay otras cosas como structured output, que es como forzar el modelo a devolver un JSON. Hay otra cosa que es function calling, que al final es tool use, pero le pusieron otro nombre en Gemini, no sé por qué. Y esto permite tomar un poco las riendas del LLM, lo que en inglés le dicen ponerle guardrails, ¿cierto? Ponerle como rieles, enrielarlo. Y, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tú le preguntas a un LLM, por favor, pon SQL queries? Nada más. Como cuando yo te haga preguntas, quiero que me hagas un SQL query, no quiero que me digas hola ni nada. Y el LLM va y te empieza a hablar. Como, sí, oye, sí, yo amo SQL, bueno, aquí tienes tu select from, bla, bla, bla. Bien como parlanchín, quizás sería una forma chilena de decirlo. Y no es la idea, ¿cierto? Como no, yo quiero solamente como el texto del select from, solo quiero el query, no quiero nada más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos usar tool use, ¿sí? ¿Cómo funciona tool use? Bueno, aquí hay un ejemplito. Por ejemplo, el usuario quiere saber de qué trataba el último tweet de Bruno, ¿sí? Y lo que hace el lema acá es que llama entre las herramientas que le damos. Por ejemplo, le dimos una herramienta que se llama latest tweet, el último tweet. Y si el LM decide usarla, yo puedo saber eso, es decir, el LM va a devolver una especie como de estructura de output que va a decir, quiero usar esta función, la uso, yo tengo en el código quizás una API que se conecta a Twitter, busca mi último tweet y lo devuelve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy haciendo esto en Python, tengo esta función, la llamo, ya que el LM me pidió que la llamara, y entrego el último tweet. Y mi último tweet dice, birds aren't real, ¿sí? Que es una talla. Entonces el assistant ahí puede responder, ahora que sabe lo que yo dije, le puede devolver al usuario como escribió sobre una teoría conspirativa diciendo que los pájaros no existen. ¿Sí? Puede ser un ejemplo. Entonces de esto se trata Tool Use, tú le das herramientas al LLM disponibles y que después eso se traducen en alguna llamada a alguna API, en alguna función que tú tienes implementada en el mismo código y que después tú le entregas el resultado al LLM de vuelta para que tenga una mejor respuesta, para que entienda cómo responder, para que tenga el contexto. ¿Sí? Eso es Tool Use al final. ¿Cómo podemos usar Tool Use en este caso? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a darle dos herramientas, perdón, le vamos a dar una herramienta que se va a llamar búsqueda. ¿Sí? Entonces, aquí viene un poco de código, me disculpo, pero es harto código. Aquí yo le digo, voy a crear Advanced Search. Entonces, yo describo lo que es esto. Entonces, esto es una función que entiende lo que el usuario está intentando buscar. ¿Qué está intentando buscar? Cuando tú entiendas esto, pon las columnas en esta función para hacer una combinación de queries en SQL, que puede ser semánticas, es decir, como con la distancia de coseno, como dije antes, usando vector embeddings, ¿sí? Entonces, al principio yo le digo, mira, yo quiero que me des un arreglo, una lista de las columnas exactas, ¿sí? Y de estas columnas exactas voy a requerir que me des la columna y el valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso sería fecha y puede ser el valor de la fecha que yo estoy buscando, ¿sí? Y
pongo una descripción acá de qué se trata este parámetro o input que tengo en esta herramienta, y es la lista de las exactas condiciones para poder poner en el SQL, ¿sí? Este sería como el primer parámetro de mi Advanced Search Tool, ¿sí? Entonces ahí el LLM como que está forzado a, si quiero usar esta herramienta, solo poner solo poner una lista y poner la columna y poner el valor, ¿sí? Incluso yo le doy aquí exact columns, que sería una especie de arreglo donde tengo el nombre de mis columnas que él solamente puede elegir. Entonces, él solo puede elegir de mis exact columns para poner dentro del output. Entonces, la única libertad que le estoy dando es elígeme las exact columns que tú quieras, por ejemplo, fecha, y la libertad que tú tienes es decirme el valor que tú quieres buscar, ¿sí? Y eso, al final, estamos intentando tomar mucho las riendas del asunto y darle como poco grado de libertad para que alucine, ¿sí? Y lo siguiente sería lo mismo, pero ahora con las vector columns, que serían estas columnas de los embeddings, ¿cierto? Y lo mismo también le doy cuáles son las columnas que él puede elegir y le doy el texto, ¿cierto? Y una descripción de este parámetro que sería la lista de todas las condiciones semánticas que vas a buscar entre los embeddings y que sea cualquier tipo de texto al final que tú puedas poner, ¿sí? Dado que ya tenemos esta herramienta y se la damos, el output se vería un poco así. Entonces, este es el LLM cuando decide ocupar el Advanced Search, ¿sí? Él dice, ok, me hicieron una pregunta que yo puedo traducir en una SQL query y la voy a traducir. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes ver en Exact Conditions, yo voy a pedir que entre los fields, ¿sí? El key va a ser básicamente cuál es la columna y aquí va a poner el string value, ¿sí? Es decir, aquí puede decir fecha, ¿ya? Aquí creo que borré el ejemplo por temas de NDA, pero no importa. Aquí él va a poner en este string value el nombre de la columna, ¿sí? Y acá abajo donde dice value va a poner el valor que estoy buscando. En este caso sería la fecha que buscamos, ¿sí? Y esto puede darme cuántas columnas él quiera, no es solo una, ¿cierto? Entonces esto puede ser una seguidilla, una lista, por así decirlo, de estos valores que me puede dar, ¿sí? Y lo mismo ocurre con los semantic searches, ¿sí? Va a ocurrir la misma estructura donde él me va a dar un output con columnas y valores. Si se fijan, esto es muy estructurado, es como una especie de JSON, y yo puedo crear un script en Python que haga un parsing de este output. Es decir, que yo sabiendo que siempre este diccionario va a tener esta estructura, yo puedo buscar cuáles son las columnas que él me pidió, cuáles son los valores que estoy buscando y crear mi SQL query de forma determinista, ¿cierto? Es decir, yo ya sé qué es lo que estoy buscando y las estructuras al final de la SQL query, el sintaxis siempre es el mismo. Entonces yo puedo crear una función en Python que haga un parsing de esto y cree el SQL query y siempre sea el mismo y sea correcto, ¿cierto? No tenga como problemas de sintaxis y me arroje errores, ¿cierto? Entonces el flow o la lógica de este programa sería, hay un input, el lema es un tool use, hay un JSON output, yo creé una función que hace un parsing, ¿cierto? Este JSON output. El parser al final me crea un query text que es como válido, ¿cierto? Que no va a arrojarme ningún error. Llamo a una API que se conecta a mi base de datos Postgres y con eso yo tengo un resultado, una especie de una vista o una tabla, ¿cierto? Y eso se lo puedo devolver a algún frontend. Eso es básicamente todo lo que está ocurriendo acá detrás en el backend, ¿sí? Bueno, vimos, por ejemplo, este sería el caso que yo dije ¿qué pasa si me dan este caso sobre propiedad intelectual? ¿Cuál sería el resultado? Sería este, ¿cierto? Pero entre medio, todo lo que está pasando sería esto, ¿cierto? El LLM llama al tool use, eso lo hago con un parsing function en Python y devuelvo el SQL text y este lo pongo en una API de Postgres y llamo a la tabla y obtengo el resultado, ¿sí? Tengo un resultado, ¿sí? Aquí está la tabla, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Cierto? ¿Qué significa este resultado? ¿Cómo es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hacer si es que hay una query que tiene más de una columna? Buena pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que quiero casos de propiedad intelectual, pero además quiero donde el demandante se llame Bruno, ¿cierto? Entonces, quizás ahí puedo hacer una búsqueda semántica por resumen, por el embedding del resumen y una búsqueda semántica por el embedding del nombre. Los dos al mismo tiempo me van a arrojar dos distancias diferentes. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer una especie de ranking o un score, ¿cierto? Entonces ahí puede ser, no sé, quizás hago
un promedio con pesos, ¿cierto? Un weighted average. Quizás tengo otra especie de heurística que se me ocurra, pero esa ya es una pregunta un poco abierta y da para experimentar dependiendo del caso, del escenario, qué es más importante, etcétera, ¿sí? La otra pregunta es como, ya, yo tengo un score, ¿y qué es un buen score? ¿Cuántos resultados muestro? ¿Qué es un buen resultado? Hay muchas preguntas. Tú puedes programar esto, llegar al resultado y te inundan las preguntas, ¿cierto? Como, ¿qué es un buen score? ¿Cuántos resultados mostrar? Muchas de estas preguntas tienen que ver también con el caso, el negocio, cuál es el uso que se le va a dar después a esta herramienta, ¿sí? Es algo que yo creo que se tiene que ver con la, por así decirlo, la contraparte o el otro stakeholder, que sería la persona que va a usar esto, ¿sí? Como intentemos mostrar ciertos resultados, veamos cuáles son, calibremos un poco qué es un buen score, intentemos ver cuántos resultados es útil que te muestre, quizás te gustaría que te los muestre todos, pero en distintas páginas, quizás no tanto. Son cosas que al final tú tienes que ir calibrando de caso en caso. No te puedo decir hoy día, oye, 0.5, no te voy a decir eso, ¿sí? No te voy a decir cuál es el score bueno. Sí, obviamente un 1 significa que no tiene nada que ver el embedding con lo que estás buscando, pero igual. Bueno, ¿y qué es un buen resultado también? Es otra pregunta, y ahí viene lo segundo más importante. Lo primero serían los datos, la evaluación, ¿sí? Hay muchas formas de evaluar. Hacer evaluaciones es lo más importante, yo creo, cuando uno hace una aplicación con LLMs. Voy a hablar hoy día de tipos de evaluaciones cuantitativas. Entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo un clasificador de texto usando un LLM, lo cual quizás es como un overkill, es como un poco mucho, podrías usar un modelo pequeño como BERT, pero bueno, imagínate que estás haciendo eso. Puedes usar métricas típicas de Machine Learning, como precisión, accuracy, ¿cierto? La matriz de confusión, o no sé. Puedes hacer cosas típicas de clasificación. En tareas al final, preguntas y respuestas, como un chatbot, puedes hacer como golden answers, ¿cierto? Como tú tienes el input, la respuesta esperada, como por así decirlo, lo que el mensaje o la respuesta debería contener, ¿sí? En su respuesta. Y luego alguna técnica que revise, ok, cuál fue el output que en verdad obtuve en mi sistema. Reviso la diferencia entre la respuesta esperada y la respuesta obtenida. Puedo hacer esto con algún humano, puedo hacerlo con un LLM que sea como un juez, puedo hacerlo como calculando alguna especie de similitud entre las respuestas usando BERT o usando una técnica típica de NLP, ¿cierto? Comparando los n-grams. Hay muchas formas de hacer esto. Pero la idea es como comparar, al final tú tienes un golden answer y tú lo comparas con el answer de tu sistema. Y ahora en RAG, que sería un poco lo que hablamos hoy día, aunque ojo que hoy día yo hablé de Information Retrieval, ¿cierto? Yo hablé del Retrieval, no hablé mucho del Augmented Generation. Yo llegué hasta el punto donde traducimos el Natural Language a SQL, hicimos el SQL Query, con esto también usamos un Vector Database, ¿cierto? Y obtuvimos un resultado, pero después no es como que generamos una respuesta grounded usando esa tabla, sino que con la tabla estamos bien. Ahí termina el problema del escenario de idea. Entonces, voy a hablar de lo que es como muy importante cuando uno está evaluando como el retrieval, ¿cierto? No tanto el generation, ¿cierto? Porque retrieval, augmented generation, estamos hablando más de la primera parte. Y para evaluar el retrieval, por ejemplo, tú puedes usar Precision at K, que sería como de los top, cada documento devueltos, qué porcentaje son relevantes. Imagínate quizás yo puedo como ponerme de acuerdo con este estudio de abogados y decir, ya, dame ciertos ejemplos de casos de propiedad intelectual que yo debería sí o sí darte en los top 10. ¿Te fijas? Y dado esos top 10, ¿cuánto yo estoy en verdad devolviéndote en mi sistema? ¿Cuál es su precisión? Hay muchas más métricas que tú puedes usar si es que tú tienes un tipo de dataset de ese estilo en el área del Information Retrieval, que es obviamente mucho más antiguo que los LLMs y todas estas cosas, que existe hace mucho tiempo. Hay muchas métricas como Recall at K, el MMR, NDCG, y todo esto, desde dado que tú tienes un Evaluation Dataset, que como ya dije es lo segundo más importante, dado que tú tienes datos, después tú programas esta solución y después tú quieres saber qué tan buena es tu solución. Y eso es muy importante, ¿cierto? Y todo esto requiere crear este Evaluation Dataset, y para hacerlo tú muchas veces no lo vas a poder hacer por tú solo, cuando estás haciendo una especie de caso o una especie de solución custom para un cliente o para un área de alguna empresa, tienes que crear el evaluation dataset con ellos, tienes que entender cuál es como la intención o el expected output, lo que ellos esperan de este sistema, ¿sí? Algunos aprendizajes que quiero
con lo que quiero cerrar y después quizás pueden hacer preguntas, es que sin datos obviamente no hay LLMApps, como si no hay datos no se puede hacer nada, ¿cierto? Lo importante es explorarlos, entenderlos, hacer un esquema conveniente para el sistema que tú o la aplicación que estés intentando hacer. La parte, como digo, que mucha gente como que se fija mucho es en programar, en diseño. Yo creo que lo más importante es diseñar un poco la arquitectura, no tanto así el código. Obviamente el código tiene sus challenges y hay cosas como importantes, ¿cierto? En muchos problemas interesantes de computer science uno los puede debatir programando, pero a veces en estos sistemas como para casos reales la arquitectura importa muchísimo más y qué tan alineado está como el resultado con lo que tú quieres del sistema, ¿cierto? Entonces, para eso, lo más importante es evaluar que los resultados estén alineados con las expectativas de la persona que busca usar este sistema, qué quieren ellos afuera de esto, y para hacerlo necesitas tu evaluation dataset, necesitas evaluarlo apropiadamente. Y, bueno, el último punto, que es al final lo que estaba diciendo, crear este evaluation dataset es tan importante como todo el resto de las tareas, para saber qué tan bueno es el sistema que creaste. Sí, eso sería por hoy. Gracias. Gracias, Bruno. Súper buena la presentación. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta ahí en el chat. Por mientras, yo las voy a hacer. Oye, voy a hacer quizás preguntas un poco incómodas, así que tú dime si las puedes responder o no. Con este proyecto en particular que nos mostraste, ¿cómo les fue? ¿Es considerado un éxito? ¿Todavía le falta? Tú dime hasta dónde puedes responder. Yo estoy viendo a ver si nos puedes contar un poco qué pasa como con el ciclo de vida de este tipo de proyectos, que al final lo que tú y tu equipo armaron acá es algo relativamente nuevo dentro del contexto de las herramientas que podemos construir con IA. Entonces tampoco que hayan recetas totalmente solucionadas. Tú nos acercaste bastante a una línea bien particular, pero ¿qué pasó en la práctica? ¿O qué pasa en la práctica? Sí, mira, en la práctica lo que ocurre es que cuando tú creas este proyecto, ¿cierto? Tú tienes resultados, tú lo puedes evaluar y todo, pero otra cosa es cuando lo pones en producción, ¿cierto? Entonces el problema de cuando tú pones las cosas en producción es que empiezas a tener otro tipo de issues, por ejemplo, el latency, que tanto se está demorando la consulta, ¿sí? Como si se demora más de 20 segundos, es muy lenta. Entonces ahí empieza como esta idea de cómo puedo optimizar esto. Y son problemas que uno no piensa a priori, pero por ejemplo, tengo que crear un index, como por ejemplo de los vectores para que se haga más rápido el retrieval. Y para hacer ese indexing hay un trade-off entre el indexing y qué tan preciso ahora es la consulta, porque ya no estoy calculando la cosa en similarity uno por uno, sino que estoy como aproximándola un poquito. Entonces, ¿qué tanto se degradan las métricas cuando hago un indexing? Al final, cuando uno pone algo en producción, empiezan muchos problemas que tienes que resolver, ¿cierto? Que muchas veces no puedes como ver el futuro, si nadie tiene una bolita de cristal, y yo creo que ahí están los desafíos. Así que sí, el proyecto, como te digo, en el papel lo entregamos y en un ambiente que no era production ready, yo creo. Entonces, no, si bien el cliente estuvo contento a priori, en un principio, después una vez que ya lo pusimos en producción, empezaron los problemas y ahí hubo que apagar harto de incendio. Súper, pero bueno, se ve bastante potente el potencial que tiene la herramienta, así que me imagino que lograr construirla al nivel necesario es algo bien necesario. Y bajo esa misma línea, nuestro ciclo de IADEPS, en nuestra conferencia, se enmarca dentro nuestro principal patrocinador es la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, que está lanzando una carrera nueva de Ingeniería en Informática e Inteligencia Artificial. ¿Qué te parece a ti que universidades en Chile estén fomentando, bueno, por supuesto, las carreras de informática, pero con un foco particular de inteligencia artificial? Me parece muy bien, o sea, puedo entender que de repente se ha hecho un mal nombre de lo que es la IA, porque hay mucha gente que está diciendo que hace IA cuando no es muy cierto. Pero sí hay problemas muy interesantes que se pueden resolver ocupando LLMs, ocupando AI generativa, que hoy en día se hacen en Estados Unidos. O sea, yo trabajo aquí
Y hay muchos desafíos, hay muchísimo trabajo, muy entretenido. Creo que vale mucho la pena educar a gente en Chile para que tenga como las capacidades técnicas para resolver estos problemas, porque en Chile también existen estos como especies de soluciones que se necesitan, solo que no hemos llegado a tener como la fuerza laboral de gente que está como cooperando y colaborando con estos temas. Y yo creo que por eso es muy importante educar a la gente en esto y ofrecer el programa. ¿Sí? Súper, gracias Bruno. Bueno, para los que se incorporaron hacia el final, el contexto de esta charla son charlas online previa para un evento presencial que va a ser el 9 de diciembre. Charlas como la de Bruno son las que estamos presentando y ya de verdad, sin humo, sino que cosas prácticas como llevar estas soluciones a la realidad, a entregar servicios a usuarios. Eso es lo que convocamos para el 9 de diciembre, así que los esperamos a todos y a todas. Acabo de compartir en el chat el link al LinkedIn de nuestra comunidad. Por favor, síganlo porque mientras no tengamos un número de seguidores mínimo no podemos transmitir el LinkedIn, así que por favor ahí les pido de que nos sigan. Y si están interesados, si viven en Santiago, si van a estar en Santiago el 9 de diciembre, ahí está el enlace para que se anoten a la conferencia. Va a ser bien entretenido, esperamos captar un buen número de desarrolladores presentes ese día. Vamos a poder compartir de forma presencial. Sé que a veces no es muy cómodo para el perfil desarrollador el tener una interacción social, pero les aseguro que vale la pena. Vale la pena aprender en comunidad, se aprenden cosas bien interesantes y vamos a tener visitas del extranjero, va a estar bien, bien potente, así que no se lo pueden perder si viven en Santiago. Eso, muchas gracias Bruno por tu presentación, fue excelente. Vamos a promocionar ahora el video porque está bastante buena para entender esto del RAG usando SQL, así que muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Chao. Adiós.